Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito. Hoy se está celebrando el Día del Padre. Amén. Hoy se celebra el Día del Padre. Esa es la única celebración que no tiene fecha fija. ¿Ah? Esa es la celebración que no tiene fecha fija. ¿Cuál es el Día de la Madre? ¿Cuál es el Día de los difuntos? ¿Cuál es el Día del Niño? El primero de... Ajá, pero tiene una fecha. Hasta la patria tiene fecha. Hasta el escudo tiene fecha. Amén. Pero el Día del Padre, ¿qué es? El tercer domingo de junio. Cualquier día que caiga, el tercer domingo de junio. No tiene fecha. Día de la madre, día del niño, día del abuelo, día del pastor, día de la fiesta patria. Tiene una fecha, el 3 de noviembre, el 5 de noviembre, el 10 de noviembre y el 28 de noviembre. El Día del Padre no tiene fecha. Amén. Sí. Oiga, pero ayer yo estaba trabajando y me tocó pasar por los años. Yo decía, dice la gente que no hay plata. Estaban los almacenes llenos. Y me pasaron un video de Albrumor que ahí no había estacionamiento y los almacenes llenos. Y la gente se quejándose. A su nombre y gloria. Bendito el nombre de Jesús. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a la palabra, dice así. 4:16. Dice así el Señor. ¿Vino Jesús a dónde? Donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda, aleluya, me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre, dice, en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dice la palabra del Señor. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la sinagoga y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual
estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó en medio de ellos y se fue. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Siéntese y acomódese, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Dice la palabra del Señor, empezando. Vino a Nazaret, donde había él sido criado. Amén. ¿Dónde tú fuiste criado? ¿Estás de vuelta hoy, sí o no? Hoy estás de vuelta. Bendito el nombre de Jesús. Sabemos, aleluya, dónde nacimos, pero no vamos a saber dónde vamos a morir. Solamente el Señor sabe nuestro destino. Lo único que nosotros deberíamos cuidar es nuestra vida espiritual. Cuidarla. Porque nuestra vida espiritual es lo más valioso que nosotros podemos tener, porque eso nos conduce a la vida eterna. Amén. Eso nos conduce a la vida eterna a cada uno de nosotros. Pero empieza diciendo, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo se sentó. El día de reposo para los judíos es el sábado. El sábado ellos se guardan, ellos se cuidan, ellos no comen, ellos no desayunan. Pero ¿sabe cuándo empieza el día de reposo de los judíos? El viernes a las 5 de la tarde. Al ponerse el sol. Amén. ¿Cuándo empieza el día de reposo de nosotros? El domingo. Wow. Pero lo que te quiero decir es que Jesús se sentó en medio de ellos, en la sinagoga, dice la palabra, como lo tenía por costumbre. Y dice, y abriendo el rollo encontró el libro de Isaías. Y ahí dice que había un escrito, y él decía en el versículo 18, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Los judíos radicales no podían entender esto, que él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso a ellos les ofendía. Ellos se sentían mal. Porque ¿quién es este? ¿Con qué autoridad habla este? ¿De dónde tiene tal autoridad? Amén. Eso les ofendía cuando él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Y dice él mismo en el 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Amén. ¿Dónde están los cautivos? Amén. Bendito sea el nombre de Él. Los cautivos son aquellos que están cautivos en un vicio, en el pecado, en alguna acción que Dios no le agrada. A su nombre. Pero Él dice, vino a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. ¿Sabes que usted y yo antes estábamos, aunque veíamos, no veíamos la verdad? Amén. Porque veíamos lo que el mundo nos ofrecía y nos resistíamos a ver y a creer lo que Jesús tenía para nosotros. Entonces, ¿qué vino a hacer Él? A quitar la venda que había en nuestros ojos. Estábamos con una ceguera espiritual que no veíamos, no sabíamos distinguir entre las cosas del reino y entre las cosas del mundo. Entonces Jesús viene, aleluya, y dice, y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando a nosotros nos llegaba la opresión antes, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo reaccionar. Cuando nos llega, algunos cuando se sentían oprimidos, lo que pegaban era llorar. Amén. Pero ahora nosotros tenemos esa facultad y esa facilidad de ir al trono de la gracia. Amén. Porque reconocemos que Él es el único que dice en su palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Pero esa carga que a nosotros nos oprime y que nos asedia, tenemos que entregársela a Él voluntariamente. No es obligado.
voluntariamente. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados voluntariamente. Amén. ¿Sabe por qué te digo esto que voluntariamente? Porque Jesús a nosotros no nos obliga a nada. Hasta tu abuela te obligó a venir hoy. ¿Ah? Te ríes, ¿ah? Tu abuela te obligó a venir. Tú sabes que hay nietos que nosotros, y la persona que nosotros tenemos que obligar, a nuestros nietos no quieren venir para la casa de Dios. Te digo que el Señor nos llama, pero no nos obliga. Él quiere que voluntariamente nosotros vayamos. Pregúntale a Adriana si él quería venir a la iglesia. Ella se siente mal, ella tiene 3 días de estar sintiéndose mal, pero ella no quería venir. Pero hay gente que hay, hermana Rose, hay gente que hay que empujarlo. Porque la Biblia dice, aleluya, fuérzalos a entrar. ¿Tú querías venir para la iglesia hoy? Amén. Hay veces que tú no quieres venir para la iglesia. Pero nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Porque ¿por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Aunque muchos de nuestros nietos y nuestros hijos no quieren servir, nosotros no podemos rendirnos de seguir dándole la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento la palabra va a ser el efecto. En algún momento la palabra dará el cambio. En algún momento la palabra se va a manifestar. Y cuando ellos estén en el momento de la encrucijada, ellos van a decir, mi abuela me dijo, el pastor dice que la palabra dice que yo soy una princesa del reino de los cielos y que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, a su nombre. Porque va a llegar el momento donde tú vas a necesitar escuchar palabra de Dios, no cualquier palabra. Porque tú sabes que a veces nuestros hijos y nuestros nietos se deleitan más escuchando la voz de sus amigos y amigas. Pero ellos necesitan tener un tiempo para escuchar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios crezca en su corazón. Ahí llega el momento que ni uno mismo quiere orar, que ni uno mismo quiere leer. Pero cuando eso se presenta en ti, que tú no quieres orar, que tú no tienes ganas de ir a la iglesia, es cuando tú y yo más necesitamos hacer lo que a Dios le agrada. Y es ahí donde Él dice, a poner en libertad a los oprimidos, y dice, y a predicar el año agradable del Señor. Su palabra para ti y para mí tiene que ser agradable. Si la palabra te confronta, bendito el nombre de Jesús. Si la palabra te confronta, entonces hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que deshacerse de ellas. Porque la palabra es clara cuando dice, el padre que ama al hijo, ¿qué hace? Lo reprende, lo corrige, lo intuye. Y de vez en cuando hay que darle con la vara, porque la vara no mata, la vara corrige. A su nombre. La última vez que mi mamá me pegó tenía 33, 32 años yo. Amén. El hijo nunca deja de ser hijo. El padre nunca va a dejar de ser padre. Y cuánto más nuestro Padre Celestial, bendito sea el nombre de Jesús. 32, 33. Pero hoy día los papás algunos le levantan la mano para corregir al hijo y el hijo le pone el pecho. Ajá. Mire, yo recuerdo antes, y yo sé que entre eso está incluido la hermana Rosemary, la hermana Delia y la hermana. Cuando nosotros hacíamos algo en tiempo de escuela y a nosotros nos pegaba el maestro o alguien en la calle, y en la casa teníamos otra doble porción, como Eliseo. Teníamos una doble porción como Eliseo. Si la profesora de inglés le da 2 reglazos a Astrid, la mamá va a la escuela a pegar a la maestra.
¿Cómo tú te llamas, hijo? Anthony. Si el profesor de educación física le da 2 hinchazos a Anthony, la mamá y el papá van a pegarle al maestro, sin importar lo que él haya hecho. ¿O me equivoco? ¿Por qué usted cree que los maestros hoy día ya no corrigen a los muchachos? Ellos dan la clase, el que quiere, el que la agarra, la agarró. Pero el maestro no va a presionar ni va a apoyar a ninguno. Porque ustedes saben que hace unos años atrás, en todas las escuelas, iba hasta la tatarabuela le iba a pegar a la maestra. Y los maestros llegaron a esto, los profesores llegaron así, bueno, los directores tuvieron que decir a sus profesores, el que quiera hacer, que haga. El que no quiera hacer, que no haga. Déjenlo. ¿Y por qué hoy día hay tanta deserción y tanto fracaso? ¿Por qué? Porque ya no se puede corregir a los muchachos. Y la bendita ley de la protección al niño y a la niña. Que el padre que se le escapó, que se le escaparon sus hijos de conducta, porque ya, si tu papá te pega, llama a tal número, si tu tío te llama, llama a tal número. ¿Y a cuántos papás no metieron preso? ¿A cuántos papás no le quitaron los hijos por corregir? Entonces prefieren que nuestros hijos anden en las esquinas fumando, robando y haciendo todo. Entonces cuando lo llevan preso, ¿y dónde está el papá de eso? Pues usted, cuando entró esa ley a Panamá con la diputada Teresita de Arias, la esposa de Arias Calderón, Cesarín tenía 10 años y Junito Cesarín tenía 11 años y Junito tenía 10 años. Y mi hijo, te voy a decir, mis hijos eran como yo cuando estaba con la edad de ellos. Ellos se llevaban un año, año y medio nada más, ellos dos. Y mis hijos en el colegio eran terribles. Y llegó un momento que los maestros, los directores decían, no queremos a la abuela, porque mi abuela era siempre, mi mamá siempre era la que iba, o la mamá de ella. Y el director y los maestros decían, no queremos aquí a la abuela ni a la mamá. Queremos que el papá esté aquí. Yo trabajaba en Tumba Muerto, allá yo tenía que venir de allá hasta 3 veces a la semana a la escuela. Un maestro me llegó a mí a decir que mi hijo iba a ser maleante, Cesarín. Un maestro me llegó a decir a mí así, en face to face, que mi hijo iba a ser un maleante. Y cuando yo venía a la escuela, yo venía y yo siempre hablaba con mis 2 hijos. Yo les decía, ustedes se van a seguir a él, porque a tu hijo tú lo tienes que incentivar. Tú no le puedes patrocinar todo, pero tú tienes que creer que tu hijo va a ser diferente. Y de los muchachos que se graduaron con mi hijo de 6º grado, que salieron de esa escuela, hay varios muertos, hay varios presos, hay varios vendiendo porquería. Y mis hijos, gracias a Dios, Señor me lo bendijo, que trabajan a su nombre. Pero yo también le daba vara. La vara iba acompañada con el amor. La vara iba acompañada con el amor. Porque la palabra es clara cuando dice, el padre que ama al hijo lo corrige. A su nombre, gloria. ¿Y sabe por qué yo corregía a mi hijo con amor? Porque yo no me crié con mi papá, yo me crié con mis tíos. Y por eso te dije, yo era tremendo. Y mis tíos me daban rejo todos los días. Todos los días mis tíos me daban rejo a mí. Y yo decía, ellos me pegan porque como ellos no son mi papá, ellos no me quieren. Eso era lo que yo decía. Eso era lo que yo pensaba. Pero yo le doy gracias a mis tíos por eso. Porque el árbol que está creciendo torcido, si tú no le pones una cuña, se va a torcer.
Y hoy yo le doy gracias a Dios a eso. Yo decía que ellos no me querían, pero lo hacían por mi bien. Amén. Pero lo que te quiero decir es, en la palabra, Jesús dijo que Él ha venido a predicar el año agradable del Señor. Y cuando Él dice estas palabras, a pregonar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los cautivos. Dice en el versículo 9 que Él enrolló el libro y lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Y en la sinagoga estaban fijos en Él. Y comenzó a decirle, mira lo que Jesús le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba hablándole a ellos de Él mismo, pero ellos no entendían. Y los que lo entendieron, lo vieron como una blasfemia. ¿Quién es este? ¿Quién se cree este para hablarnos a nosotros así? ¿Quién se cree este para decir que el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Quién se cree este? Pero dice la palabra del Señor en el versículo 22 que los fariseos y los escribas no lo aceptaban. Pero dice que todos los demás daban buen testimonio de Él. Daban buen testimonio, y oiga lo que dice: y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Aló. ¿No es esta la colombiana? ¿No es esta la colombiana? Porque tú sabes que para nosotros la gente va a tener muchos epítetos. Nos van a minimizar a todo. ¿Quién se creen ustedes? Ustedes se creen que tienen la verdad, ustedes se creen que por aquí, ustedes se creen que por allá. Sí, yo tengo la verdad. Tú tienes la verdad. ¿Y saben por qué tú tienes la verdad? Porque si tú tienes a Jesucristo, tú tienes la verdad. Porque Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Amén. Nosotros tenemos que entender esta parte. Y seguimos. Todos estaban maravillados de la palabra y decían: este no es el hijo de José. Aleluya. Este no es el bailarín, este no es el borracho, este no es el drogadicto. Amén. Mi esposa, cuando vivía en Santa Librada, ella conocía a un vecino de ella que tenía la casa llena de basura, piedrero. Y él comía y andaba en la basura todo el día, todos los días. Y un día el Señor visitó a ese hombre a través de una mujer. Y ese hombre fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque es el único capaz de libertar al cautivo. Amén. Es el único Jesús. Y ese hombre que tenía la casa llena de basura, porque toda la basura que recogía en la calle la llevaba para la casa, como si fuera trofeo. Entonces, ¿por qué el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, no opera de la misma forma con todos? ¿Por qué el Señor no opera de la misma forma con todos los oprimidos? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no hay sensibilidad. Y muchas veces a ti te va a tocar tomar la decisión, porque mira, todos los que estamos aquí tenemos la misma oportunidad en el Señor. Todos los que estamos acá vamos a tener la misma oportunidad delante de Dios. Pero va a depender lo que el Señor me ha dado a mí, como yo lo
Gestione. Gestionar mi ministerio, gestionar mi vida espiritual, gestionar lo que Dios me ha dado. Amén. Porque gente que Dios le entrega, eso es tuyo. Aquí están tus dones, aquí están tus talentos. Porque la Biblia también nos habla de ello. Que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. Al que le dio 5, el Señor conocía la capacidad de él. Al que le dio 2, el Señor sabía la capacidad del que le dio 2. Al que le dio 1, sabía que ese era perezoso, negligente, a su nombre. Entonces, pero al que le dio 5, ese 5 supo gestionar. Lo que Dios te da, lo que Dios pone en tu mano, no es para que tú lo guardes y te quedes con él, porque la palabra del Señor es clara cuando nos dice: lo que de gratis recibiste, de gratis también nosotros debemos dar. Lo espiritual no es para que tú te engordes, no es para que te llenes, sino es para que fluya. Amén. Para que sea así como el aceite que empieza a fluir. Pero él dice, la gente decía: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba en la cruz? ¿Se da cuenta? El Señor siempre se anticipó. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y él le dice aquí este refrán: me diréis, médico, cúrate a ti mismo. ¿Lo podía hacer o no lo podía hacer cuando lo llevaban con esa cruz y todas las cosas? Cuando Pedro lo quiso defender, que Pedro le corta la oreja a Malco. Pedro, ¿qué es lo que está pasando? Así no es. Y le puso la oreja a Malco en su lugar nuevamente. Y cuando él hace esto, que Malco, antes de que él le ponga la oreja, Malco se vio con sangre con su oreja, porque era evidente que la oreja se la habían cortado. Pero usted cree que no sucedió algo grande cuando Jesús le pone la oreja nuevamente a Malco ahí. Esto que voy a decir ya yo lo dije hace como 1 año atrás. ¿Sabe por qué Jesús tuvo que poner la oreja de Malco? Porque si no, no se iba a cumplir la escritura, tampoco en Pedro. Porque si Jesús no le pone la oreja a Malco, Malco era un servidor de uno de los sumos sacerdotes. Y si Malco llega allá con la oreja cortada y dice: Pedro me la cortó, ¿qué iba a pasar con Pedro? Iban a matar a Pedro. Entonces Jesús interviene, Jesús siempre va a intervenir. Porque Jesús no va a permitir que el plan que Él tiene contigo se quede a medio. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Era necesario, aleluya, que Pedro diera ese gran sermón en el monte. Amén. Era necesario que Pedro predicara la palabra y escucharan 5,000 hombres su palabra. Era necesario que la gente viera que Pedro pasaba por algún lugar y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Si Pedro hubiera muerto, no hubieran visto los milagros. Por eso es que tú, aleluya, gloria a Dios, tienes que mirar en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es más real que el mundo natural. El mundo natural tú lo vas a ver, pero en el mundo espiritual tú tienes que entrar lleno del poder del Espíritu Santo para ver lo que hay allí. Amén. A su nombre. ¿No es este el hijo de José? Y dice: bendito el nombre de Jesús. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum,
haz también aquí en tu tierra. Ellos vieron los milagros que se hicieron en Galilea, en Capernaum y en todas las regiones donde Jesús iba. Sanaba leprosos, abría los ojos de los ciegos, a los paralíticos lo hacía caminar, a los que tenían la mano seca le podían enderezar su mano, a la mujer encorvada, aleluya, la enderezó. Pero mira lo que ellos le dicen: de tantos milagros que tú has hecho, hazlo también aquí. Lo que tú hiciste en Capernaum, lo que hiciste en esas regiones, hazlo aquí. Pero la Biblia nos dice que él en esa región no hizo muchos milagros por la dureza del corazón. ¿Por qué tú crees que las cosas no suceden en ti o en mí? Muchas veces no se dan, no suceden por la dureza de nuestro corazón. En la dureza de nuestro corazón, aleluya, muchas veces Dios no va a trabajar hasta que tú, bendito sea el nombre de Jesús, permita que el Señor convierta ese corazón de piedra en corazón de carne. Porque tenemos el corazón así, ¿ves? Duro, apretado. Y estamos escuchando palabras y estamos recibiendo el mensaje, pero nuestro corazón está duro y Dios no habla en susurro, Dios no habla en el hogar, Dios no habla a través de los árboles, de la naturaleza, pero el corazón de nosotros está duro. ¿Por qué tú crees que hay unos que cambian y otros no cambian? ¿Por qué usted cree que unos reciben y otros no reciben? Por el corazón. Porque oye lo que te voy a decir: cuando tú y yo pedimos algo a Dios, lo primero que Dios hace es investigar nuestro corazón cómo está. ¿Aló? Investiga nuestro corazón. Dice, y él mismo dice, y Jesús reconoce en el versículo 24. De cierto os digo, él le responde a ellos mismos después que le dicen: de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, habla también aquí. Él le dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia casa. ¿Saben? Difícilmente, sí sucede, pero es difícilmente un pastor levanta una obra donde él mismo vive. Usted no ve que el pastor siempre va de otro lado. Casi siempre es así. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ahí, ahora, de este versículo 25 al 30, es donde va el tema. Y en el versículo 26 habla y dice: pero a ninguna, dice esto, oiga esto. Vamos a leer el 25. En verdad os digo, el 25. En verdad os digo que muchas viudas, Jesús diciéndole, había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Usted me está prestando atención, ¿eh? Yo sé que sí. Dice Jesús: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero él dice a él mismo: pero a ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una viuda
en Sarepta de Sidón. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Reyes 17:9. Primera de Reyes 17:9. Dice así. Mira lo que sucede. Jesús dice, había una necesidad en todo Israel en los tiempos del profeta Elías. Cuando él oró y el cielo fue cerrado y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero había muchas viudas, dice la palabra del Señor. Había muchas viudas que tenían necesidades, pero a ninguna de ellas fue enviada. Sino que en el versículo dice 17:8, vamos a leer. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Aló? Yo he dado allí una viuda que te sustente. Que había en toda la región de Israel una gran hambre, porque el cielo había sido cerrado. No había lluvia, no había producción, no había nada. Pero habían viudas pudientes. Habían viudas que tenían recursos, que vivían bien. Pero ¿a dónde la mandó Jesús? ¿Dónde la mandó el Señor? ¿Dónde mandó el Señor a Elías? A la que no tenía nada. ¿Aló? Ella no tenía nada. Pero el Señor la manda allá y dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, vete, levántate y vete a Sarepta de Sidón y allí mora. Oiga, he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y la Biblia habla que esa mujer solamente tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, pero él la manda a ella para que lo sustente. ¿Sí o no? ¿Por qué no la envió allá donde en el palacio, donde hay buena cama, donde están todas las comodidades? No. Dice que la envió a esa mujer. Esa mujer tenía que tener algo especial. Esa mujer no era cualquier cosa cuando el Señor la mandó allá. Porque el Señor nunca te va a mandar a cualquier lugar. ¿Aló? El Señor va a mandarte a un lugar especial, específico para sustentarte. Y dirá, pero esa mujer no tiene ni a dónde caerse muerta. Sí, pero tiene la presencia de Dios. ¿Aló? ¿Qué es lo más importante? Tú tener a Dios es lo más importante. La gente lo ve como más importante tener una casa, tener un carro, tener una familia. Sí que es buena, porque la familia es la primera institución creada por Dios. Pero hay familias donde no está Dios. Hay familias donde es un Vietnam. Oiga, ayer yo estaba escuchando una prédica. Oiga esta palabra. Y el pastor que estaba dando una exhortación y él decía, en una casa donde hay guerra, la calle es un paraíso. En una casa donde hay guerra, la calle es un paraíso. Un muchacho, él, que el Señor lo bendiga y que eso no suceda. Que en la casa de él todos los días hay pleito. Que la mamá, que el papá, que los hermanos, que por aquí, que por allá. Y él tiene conflicto en la mente. Él sale para la calle y con sus amigos se siente bien porque él dice,
esta es mi familia, yo me siento mejor aquí en la calle con ellos que con mi familia. ¿Aló? Y por eso es que nuestros hijos y nuestros nietos muchas veces nosotros los empujamos para afuera. En vez de empujarlos para adentro, los empujamos para afuera. ¿Aló? Cuando en una casa hay mucho conflicto, para los muchachos que están en medio de ese conflicto, la calle es un paraíso, porque dice: aquí yo no escucho esa algarabía, aquí yo no escucho esos cuentos, aquí yo no escucho esas peleas, mejor me voy para la calle. Y llega la mamá: ¿por qué llegas a las 2 de la mañana? Es que esa pelea aquí nadie la aguanta. ¿O no? ¿O sí? Ariana, ¿quién aguanta una casa así? ¿Quién aguanta una casa donde todo el día es ple? ¿Aló? Uno no puede convivir así. Uno tiene que tener la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A su nombre y gloria. Bendito el nombre de Jesús. Usted tiene que creer que los principios de Dios son el amor y la paz. Los principios de Dios son el amor y la paz. ¿Por qué no lo consigues? Porque hay algo, hay un conflicto. Y si ese conflicto persiste, entonces tú tienes que buscar en ti dónde está el problema. Porque sabes que hoy, oiga esto, nosotros estamos viendo que el problema está afuera, que el problema es la gente, que el problema no soy yo. Pero muchas veces nosotros somos el culpable de lo que está pasando. Nosotros somos los que creamos el efecto del problema. A su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Dice, oiga esto. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Y mucha gente dirá: ¿por qué Rosemary? ¿Por qué Matilde? ¿Por qué Debbie? ¿Por qué ellas sí reciben la bendición y por qué yo no? Es que nosotros tenemos que acomodar nuestro corazón a Dios. Pero tú sabes qué pasa muchas veces: nosotros queremos que Dios se acomode a nosotros. Amén. Nosotros, en vez de acomodarnos a Dios, Dios se tiene que acomodar a mí. Que Dios no se meta en esta conducta mía, que Dios no se meta en esta otra conducta mía, porque yo siempre he sido así. La gente se olvida que cuando viene a Cristo, la palabra del Señor dice: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Tú tienes que verdaderamente mostrar que eres una genuina nueva criatura en Cristo Jesús. No me digas que tú eres un cristiano, que tú eres una cristiana y tienes la misma conducta que cuando estabas en el mundo. Ay, pero es que esas son una de las cosas que yo nunca he podido cambiar, porque yo siempre he sido así. Entonces, no has tenido un verdadero, genuino nacimiento. Porque cuando un hombre y una mujer nacen verdaderamente del agua y del espíritu, hay cambio. Pero no me digas que yo soy así. Usted no es así. Usted es así, sí, pero usted no se quiere dejar transformar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón me resisto a los cambios.
dice. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Y oiga el otro tema, el otro ejemplo. El Señor siempre va a enviar lo que tú y yo necesitamos. Y oye, no lo enviará ni antes ni después. Lo enviará en el momento preciso. ¿Y sabe el momento preciso cuándo va a ser? Cuando verdaderamente estemos en común acuerdo con lo que Dios quiere con nosotros. Dios no te va a dar algo que tú no tienes la capacidad de sostenerlo para que lo dejes caer. Porque es claro cuando dice, Él no nos va a poner carga que nosotros no seamos capaces de llevar. Por eso es que nosotros tenemos, aleluya, anhelar su presencia, cambiar en Dios y vivir para Dios, para que las bendiciones entonces empiecen a fluir. Y dice otro punto. Y muchos, dice Jesús, 27. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. Segunda de Reyes 5:10. Segunda de Reyes 5:10 dice así. ¿Lo tiene? Oye lo que te voy a decir antes de leer el texto. Nunca, oye esto, nunca en Dios las cosas van a ser como tú quieres. Dice así. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Entonces dice, Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y oiga, el versículo 11, Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Aló? Eso era Segunda de Reyes 5:10. Oiga, ¿por qué Naamán llega donde Eliseo? Porque una esclava vio su condición de lepra que él tenía y habla a su jefa, y su jefa habla a Naamán y le dice: hay un profeta que se llama Eliseo. Pero la esclava le dice: no, lo que pasa es que mi siervo, mi señor Eliseo ha hecho tantas cosas
y Dios está en él. Y yo estoy segura que si el Señor Naamán va allá, él será sano. Y porque él tiene un corazón bonito. Eso lo voy a explicar después que hablo. Así me gusta que me presten atención. Como tú. Sí me gusta. Se me quedó mi escudero hoy. Matías. Naamán llega. ¿Por qué? Tenían una esclava y ella habla de Eliseo. Y que este hombre cuando hablaba de parte de Dios, y cuando oraba las cosas sucedían. Y le da el mensaje a Naamán y Naamán toma la decisión y va. Pero cuando él llega con sus caballos y sus carros a la casa de Eliseo, él iba en el camino. Naamán iba en el camino. Ahora que yo llego, yo le tocaré la puerta al profeta Eliseo y él saldrá y yo delante de él, él pondrá su mano en donde yo tengo la afectación de la lepra y la lepra sanará. Y yo seré un hombre sano. Eso era lo que él pensaba. Eso es lo que tú y yo pensamos muchas veces. Que Dios está obligado a hacerlo como yo creo y pienso. Él llega a la casa de Eliseo. Sí, llega. Y cuando él llega, Eliseo no sale, sino que le manda su mensajero, Giezi. Ve y dile a Naamán que vaya al río y se zambulla 7 veces. Y cuando él le da el mensaje a Naamán, Naamán se enfadó, se enojó. Porque él dice: ¿no es este el río más contaminado de toda la región? Por ahí no hay más ríos que se puedan utilizar para mandarme a bañar. Y cuando él se va enojado, su sirviente lo detiene y le dice: Señor, mi Señor, si el profeta te hubiese dicho cualquier otra cosa, ¿no lo hubiese hecho tú? Entonces él reaccionó. Por eso es que tu iglesia, tú tienes que tener mucho cuidado a quien escucha. Naamán, aunque era el general, un general sirio, él hubiese podido decir a sus siervos: ¿y quiénes son ustedes para decirme qué hacer o qué no hacer? Pero Dios mismo utilizó a estos siervos de él para que él hablara. Mi Señor, si el profeta te hubiese dado otras indicaciones, no lo hubiese cumplido. ¿Sabe qué sucede con nosotros? Que no queremos seguir indicaciones muchas veces. ¿Y sabes por qué no queremos seguir indicaciones? Tú sabes, ¿eh? Por la dureza del corazón. Naamán se detuvo y volvió. Y se fue al río.
Dice. El versículo 11 dice. 10. Vamos a leer bien. Para que entendamos correctamente el texto. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá y luego, y estando él en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y él dice: 3 ríos, Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: ve, lávate y serás limpio. Está dándote cuenta que tú tienes que tener cuidado. Hasta la persona que te aconseja. Usted tiene que tener cuidado. Usted no puede estar aceptando consejos de esas señoritas locas. Uno tiene que buscar gente de Dios. Uno tiene que buscar gente que verdaderamente ama a Dios para tú recibir consejos. Porque ¿sabe qué? Cuando tú le haces caso a gente que no están metidos verdaderamente con Dios, te van a hacer tropezar. Te van a hacer caer. Para tú tomar decisión, tú tienes que tener buenos consejeros también. Tú oras a Dios, pero también pide consulta a hermanos o hermanas que verdaderamente sean de Dios. Ay, mira lo que me está pasando. Estoy lleno de lepra y me mandan al peor río a que me lave. Lo detiene su siervo. Si no, se va y sigue con su lepra. Alguien te tiene que detener en el mal caminar, el mal proceder que lleva. Alguien o algo te tiene que detener. Algo o alguien te tiene que detener. Porque ¿sabes qué? Muchas veces andamos como caballo desbocado, sin freno. Y Dios dice: no, hay que ponerle un freno. Los barcos tienen un freno, el ancla. Los buses, los camiones, los carros tienen un freno. ¿Y cuál es el freno de nosotros? El Espíritu Santo. Es el que nos detiene, el que nos, dice la palabra, el que convence al hombre de justicia y de pecado. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a hacer lo que le da la gana. Usted va a hacer lo que usted cree. Yo voy a hacer lo que yo creo. Yo voy a hablar lo que creo, no lo que el Espíritu Santo quiere que yo hable. Dice: y dice en el versículo 14: él entonces descendió y se zambulló. Entonces imagina ese hombre en ese lago, esa agua sucia metiéndose por su boca, por su nariz, porque era el río más contaminado. Porque todas las aguas de la ciudad caían a ese río. Es como ahora cuando vamos a bautizar a Astrid ahí en el río ese que está ahí en el puente.
¿Te dejaría bautizar ahí? ¿Sí o no? En ese río, usted sabe todo lo que le corre ese río. Todas las aguas excretas de todas las barriadas, de Santa Teresa, del Amanecer, de todas las casas, todas las aguas excretas corren por ahí. Bueno, el lago, el río donde se iba a zambullir Naamán era peor. Y él lo sabía. Pero ¿qué quiere Dios en medio de toda esta cosa? Quebrar tu arrogancia, quebrar tu altivez, quebrar tu orgullo, quebrar tu altivez. Eso es lo que quiere Dios. Pero muchas veces seguimos así y la cosa está peor y endurecemos más el corazón. Usted se imagina cuando ese hombre se metió la primera vez. ¿Cómo bajó Naamán para el lago? Zambúllete 7 veces. ¡No! Pero cuando se metió la primera vez, que él subió igualito. Cuando se hundió la segunda vez, que esa agua con todo ese poco de juguito le corrió por la boca y por la nariz, salió igualito. Y la tercera vez, el juguito ese se le metió a la boca. Cuarta vez y sale igual como se metió. Él lo hizo con esperanza y con fe. Al final, después de su rebeldía, lo hizo con esperanza y con fe de que las cosas podían cambiar. Porque a la cuarta vez cualquiera sale corriendo. Pero él esperó 5, 6 y cuando subió la séptima vez, dice que su piel quedó como la de un bebé, limpia, transformada. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que se place más Dios en la obediencia que en los sacrificios. Él obedeció. Él obedeció. ¿A quién o qué tú estás escuchando? ¿A quién o a qué tú estás escuchando? Tú estás escuchando ese que te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O estás escuchando a aquel que te dice: todos los caminos conducen a Dios. Falso. Yo quiero escuchar siempre su voz. Yo quiero escuchar la voz de mi Señor. Que Él me dijo: hijo mío, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y le voy a decir algo: yo no soy perfecto porque cometo muchos errores. Pero le digo al Señor: Señor, la decisión que tomé o lo que estoy haciendo está bien. Señor, lo que estoy haciendo te agrada a ti. Señor, si no te agrada, yo no quiero hacer lo que no te agrada. Usted sabe que una vez se le meten tantas cosas. Pero uno tiene que ponerse a cuenta con Dios todos los días. Vamos, seguimos. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y dice, oiga esto, el versículo 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y dijo: he aquí ahora conozco
que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Por eso es que el hombre de Dios y la mujer de Dios, el profeta, el apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista, no anda mendigando que la gente le dé. No anda buscando para ver dónde se aprovecha. Porque la palabra del Señor para nosotros es: yo supliré, dice el Señor, todo lo que os haga falta conforme a mis riquezas en gloria, dice Dios. Y ya lo que viene por ahí es otro tema. Que ahí habla del siervo mentiroso, el siervo pedigüeño, y ese. ¿Sí o no, hermana Delia? Ahí habla del siervo ese que viene, que cuando, oiga esto, un adelanto, porque eso es para otro tema después. Cuando Eliseo, cuando Naamán le dice a Eliseo, te voy a dar unos presentes, tengo unos detalles para ti, tengo una bendición para ti. Eliseo le dice, no aceptaré nada. Y estaba Jesse allá atrás y ve, ¿cómo mi Señor no va a coger la bendición? ¿Cómo mi Señor? Hasta que zapateaba de la rabia. Porque el que anda detrás de lo económico no sabe esperar en Dios. El que anda detrás de lo económico no sabe esperar en Dios. Se molestó porque Eliseo no quiso recibir los detalles, los presentes del varón de Dios. Y eso trajo consecuencias para él. Todo el que anda detrás de la cosa material tiene consecuencias. Porque no nos podemos olvidar de lo que dice la palabra del Señor. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a nuestra vida. No algunas, todas, pero primero hay que buscar a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios en espíritu y en verdad, hermano, las cosas van a fluir. Las cosas se van a dar. Entonces, cuando tú te sientas estancado o estancada, después de buscar a Dios fielmente, tú dices, Señor, y entonces muchas veces el Señor te va a decir, todavía hay algo ahí que tienes que sacar. Señor, yo ayuno, yo oro, yo te busco, yo canto, yo sigo, yo hago esto, pero Señor, todavía hay algo ahí. Busca ahí en tu corazón esa raíz de amargura, esa cosa que está ahí todavía, tú no me la has entregado, te quieres quedar con ella, y eso en el caminar te va a dañar. Por eso yo quiero que lo saques. ¿Sí o no? Hay veces que nosotros tenemos cosas ocultas. Así como los nietos y los hijos nos ocultan cosas a nosotros, así nosotros le ocultamos a Dios algunas cosas. Pero a nosotros los siervos de Dios y la sierva de Dios se nos olvida que el Espíritu del Señor escudriña el corazón del hombre y sus intenciones. Por eso es que dice, Dios no puede ser burlado. Si tú piensas que puedes burlar a Dios no lo puede burlar. Que el Señor bendiga a la iglesia. Que en su tiempo Dios se te va a manifestar. En tu tiempo verá la mano de Dios. En tu tiempo, en el tiempo de Dios.
Verás a Dios obrando milagros en medio de tu casa. Verás a Dios obrando milagros en medio de tu familia, de tus hijos. Dios suplirá la deuda, pagará tu deuda, abrirá camino en el desierto y te hará caminar por calles de oro y mar de cristal. Que el Señor bendiga a su iglesia en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Su nombre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que sé que vino de parte tuya, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey de Gloria, porque tú has sido bueno y maravilloso, Padre. Señor, suple a los hermanos, Padre, para que ellos puedan, Padre Santo, ofrendar y diezmar, Padre, porque si usted suple, Señor, sé que ellos podrán hacerlo, Padre. A las que tienen puertas cerradas de empleo, Señor, ábreselas, Padre, para que ellos puedan aportar para la obra suya, Señor. Bendice las ofrendas, al que dio, al que no dio, Señor, también bendícelo, Señor, porque usted conoce todos los corazones y sabe por qué no han podido dar, Señor. Gracias, Señor, y síguelo bendiciendo de una manera especial. Padre amado, en esta hora, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias, Padre Santo, por esta palabra poderosa que vino de parte tuya, mi Rey de Gloria, que ha llegado a los corazones de nosotros, Padre, para que nosotros entendamos, Señor del cielo, que es cuando usted quiere, no cuando nosotros queremos, Dios, y que tenemos que aprender a ser obediente a tu palabra, Padre, porque dice que es mejor, Padre Santo, ser obediente, Padre de la gloria, oh Padre Santo, que hacer sacrificios, Padre del cielo, Padre de la gloria, danos la fuerza en esta semana que comienza el día de hoy, Padre amado, para que esta semana sea una semana de bendición, de puertas abiertas para el que necesita un empleo, para que necesita un milagro tuyo, Señor, del cielo y de la tierra. Abre la ventana de los cielos, Señor, y que todos nuestros hermanos puedan ir a su hogar en paz y con un corazón echado delante de ti, Padre, porque esta palabra ha abierto, Señor de la gloria, los entendimientos, Dios del cielo. Amén y amén. Yo no acostumbro a decirle cosas a los hermanos, pero tengo que aprender a ser obediente.